Son las 10:14 de esta mañana y en esta cita de éxitos un invitado de alto nivel internacional. Vamos a estar conversando con el analista internacional Manuel Alejandro Rairán Cortés, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas orientado hacia la relación internacional con especialidad en diplomacia, resolución de conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, autor de capítulos de libros de investigación, artículos, revistas. Ya hemos conversado con él en otras oportunidades sobre el conflicto Israel, todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, recordemos, Palestina y los grupos extremistas religiosos, pero hoy vamos a entender el conflicto entre Israel y el Líbano, que implica la muerte, que recordemos que hay una escalada de tensión sin frenos en Israel, en el Líbano, que se aceleró en los últimos días con el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y hasta ahora hay 1.928 personas fallecidas en este territorio, en el Líbano, desde el reinicio de hostilidades, desde aproximadamente 15 días por parte de las fuerzas israelíes y el grupo chií Hezbollah. Pero vamos a contextualizar con nuestro analista. ¿Por qué se reactiva? Porque ha estado siempre vigente desde el punto de vista histórico, desde la década de los 70, el conflicto entre Israel y el Líbano. Vamos a entender la dimensión histórica en este poco tiempo, pero mucho más allá. ¿Por qué este tipo de conflicto nos afecta desde el punto de vista de la comunidad internacional a la región latinoamericana, a países como Colombia, como Venezuela, a todo el continente? Bienvenido a esta cita de éxitos. Bienvenido a esta cita de éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este es un conflicto, creo que las guerras calientes hay que irlas a buscarlas en las guerras frías. Y esto pues se evidencia en un proceso colonial, muy mal proceso colonial. No hay que olvidar que el Líbano, digamos que esto se remonta, para decirnos brevemente, desde la Primera Guerra Mundial. Franceses y británicos le prometieron a todos estos pueblos árabes musulmanes que si se oponían al Imperio Otomano y lo dividían por dentro, ellos les iban a reconocer como estados. Pero en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido firman un tratado que se llama el Sykes-Picot. Secreto, es un tratado secreto, que después de la Primera Guerra Mundial, los árabes musulmanes le pidieron a esos países que lo reconocieran. Sin embargo, estos países, estas potencias europeas, dijeron que no lo podían hacer porque han firmado un tratado, y se firmó en 1920 el Tratado de Sèvres. Ese Tratado de Sèvres lo que hace es darle el territorio de Medio Oriente a protectorados británicos y franceses. En el caso del Líbano, el Líbano quedó a cargo de Francia, y lo que se conoce como Palestina quedó en el protectorado británico. En el caso del Líbano, el Líbano, pues digamos, también tiene otra particularidad, y es que tiene una cantidad de religiones, entre ellos están los cristianos maronitas. Estos cristianos pues tienen una cercanía claramente a la Iglesia Católica Apostólica, que es la que más o menos pues estamos acá en toda esta región del mundo, pero también estaban allí los drusos, ¿no? Musulmanes, chiitas, entre otros. En ese sentido, claramente la influencia de Francia después de esta independencia y de la descolonización, pues lo que necesitaba era crear un Estado confesional a los intereses de Francia. Esta disputa llevó a que hubiese una división política también internamente del país, y en los años 70 hubo una guerra civil. Esa guerra civil también estuvo marcada en medio de esas divisiones políticas y religiosas, influenciadas también desde Francia y Europa, con estas lógicas de convertir un Estado sin religión, pues estuvo también marcado por la situación de Palestina. Y la invasión de Israel, ¿no? Y la invasión de Israel en 1978. Sí, entonces, en este caso, desde el 48, que fue el caso de Palestina, el Nakba, que fue el desplazamiento de todos estos palestinos, pues la OLP, la Organización de Liberación Palestina, muchas veces actuó desde el Líbano, y en el 72 Israel invadió el Líbano con el propósito de atacar a estas fuerzas palestinas que estaban resguardadas allí, y esta situación generó que en el año 82. Después se creara Hezbollah como una manera de resistir, porque Israel se tomó parte del sur del Líbano. Entonces Hezbollah nace con el propósito de expulsar del territorio libanés a
Israel. Y pues Hezbollah también es un partido político que tiene sillas en el Congreso y tiene legitimidad en la sociedad libanesa. Actualmente esto surge nuevamente porque después de los ataques del 7 de octubre Hamas a Israel, la respuesta de Israel desproporcionada con este castigo colectivo a la población palestina, Hezbollah también en apoyo a la causa palestina empezó a atacar a Israel para frenar ese castigo colectivo. Ahora bien, la ruptura de las relaciones entre Israel y el Líbano, pues tienen un gran entramado de conflictos territoriales, de políticas internas, un conflicto, un impacto del conflicto árabe-israelí muy amplio, en el que pues se ha, digamos, fortalecido o ha sido más recruento en el último año. Ahorita el 7 de octubre se cumple pues ese año de esa incursión de Hamas en este concierto donde fallecieron más de 1.200 personas, donde más de 200 fueron secuestradas y donde en todo este proceso más de 30.000 civiles han perdido la vida. Hay gran cantidad de desplazados. ¿Qué se espera? Vemos cada vez más como que una ratificación de las posiciones individuales, no se ve una ventana de negociación, de conversación. Lo que se quiere es pues eliminar, esto por supuesto todo surge también con el nacimiento del Estado de Israel, que no es reconocido por distintos factores, y aparte está también estos tres grupos radicales como lo son los ayatolá, lo que son Hamas y lo que son Hezbollah, que son como que otros tres frentes a los que se enfrenta Israel. ¿Qué se puede esperar al pasar la página? ¿Cuándo se le va a poner punto final a esta historia? Bueno, la verdad estamos en un punto de inflexión muy importante. Yo creo que toca esperar realmente, porque estas lógicas de lo que estamos viviendo nacen de una asimetría de poder, de unas lógicas de la colonización que vinieron, como les decía anteriormente, provenientes de Europa, pero después Israel cumplió su papel también de ser una influencia de las potencias europeas y Estados Unidos en la región. Y obviamente todas esas organizaciones de resistencia, pues como su nombre lo dice, son organizaciones que resisten ¿a qué? Pues a estos procesos de colonización y resisten a esta influencia de agentes o estados externos. Yo espero, digamos, que lo que se viene es ahorita, estamos viendo en el auge de una medición de fuerza entre los diferentes actores. Israel en este año atacó de manera directa a territorio sirio, iraní y libanés, y pues digamos que la respuesta de Irán es en ese sentido. Se está defendiendo de un ataque que vino en abril el primero, luego viene en y pues que también lo veo difícil en la medida que como los actores están en últimas reconfigurando y digamos haciendo una recalibración de fuerzas para los siguientes derroteros de lo que se viene. También es cierto es que vemos que un Israel no tiene la voluntad de negociar, ¿no? Y en este punto estamos conversando con Manuel Alejandro Rairán Cortés, analista internacional de alto nivel. Es importante contextualizar, ya hemos hablado desde el punto de vista de la colonización o esos intentos, porque esto no es algo religioso, esto va más allá de este aspecto, es algo geopolítico, y quiero insistir en por qué debemos entender el conflicto desde el punto de vista de la comunidad internacional, porque hay distintos conflictos no solo en el Medio Oriente, en Latinoamérica, en situaciones de diplomacia con otros países. ¿Por qué entenderlo desde el punto de vista de las decisiones que se toman en comunidades internacionales para tomar parte dentro de estas relaciones? Vamos a estar conversando sobre esto en la próxima parte para entender el contexto. ¿Cuál es la figura de Gran Bretaña desde el punto de vista de colonización en estos países? ¿Por qué el Líbano está interviniendo? ¿Por qué esta escalada por parte de Israel? Y recordemos el reciente hecho cuando explotaron los equipos buscapersonas de hace días, que fue los Vipers, por parte de Tel Aviv, en búsqueda de una respuesta o una ofensiva a esta situación. Son las 10:24. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana.
Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera 8 minutos de la mañana continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1, sonidos en primera fila, conversando a esta hora con Manuel Alejandro Rairán Cortés, analista internacional, docente, investigador, además en el área de la Universidad Externado de Colombia, magíster en ciencia política orientada a las relaciones internacionales. Dejamos una pregunta al aire de cómo afecta o de qué manera pues afecta a la región latinoamericana el conflicto entre el Líbano e Israel.
Más temprano, por ejemplo, llamaba la atención de un video donde al unísono y con el puño en alto, pues gritaban un grupo de diputados del Parlamento iraní consignas como muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Esto luego de que Estados Unidos publicara unas imágenes de un buque de guerra repeliendo un ataque de Irán a Israel, tras advertirles además a Irán de que no se involucrara en este conflicto. ¿De qué manera nos afecta a nosotros lo que ocurre del otro lado del mundo? Bueno, a nosotros nos afecta por un tema muy importante. Estos países de África, América Latina, el sudeste asiático, que nunca hemos sido potencias, que hemos vivido algún proceso de colonización o de alguna manera, pues claramente la única herramienta que tenemos dentro del escenario internacional es el derecho internacional público. Y si las potencias que dicen que es necesario para que podamos convivir no la hacen cumplir, pues claramente la única herramienta que tenemos pues ya no nos sirve. Y esto me refiero a que Israel ha estado violando de manera sistemática el derecho internacional humanitario al no cumplir dos criterios de las convenciones de Ginebra. El primero es un tema de proporcionalidad, y digamos que eso se ve en el castigo colectivo cuando tumba edificios habiendo niños, niñas, mujeres, pero también el tema de la distinción, en el sentido que no logra distinguir entre uno y el otro, entre el combatiente y el que no es, y por eso hemos visto cómo Israel ha atacado campamentos de refugiados, hospitales, colegios, jardines. Entonces, claramente este conflicto nos ataca a nosotros porque si en este conflicto no se hace cumplir el derecho internacional público, en cualquier otro estado, sea el de nosotros, pues pasará lo mismo si se continúan estas lógicas de asimetría de poder y que se le permita hacer lo que quieran a grandes potencias. Claro que sí. La posición de la comunidad internacional hemos visto en la última década que Israel mantenía incluso, era considerado como una de las principales economías mundiales, además de ser aliados de Estados Unidos, que tiene una posición importante dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Pero aquí sin tomar parte, sino con contexto y análisis profundo, político, internacional, geopolítico. Aquí no hay ni buenos ni malos, pero hay algo cierto, que a este lado del mundo llega la información sobre el ataque que ha afectado a Israel como víctima de toda esta situación, pero lo cierto es que hay una ocupación histórica importante y que hay otros que han influido, como es el tema de Gran Bretaña, y que esto es una ofensiva de parte y parte. ¿Cuál es el mensaje que usted puede dar al público como analista concreto? Sí, yo creo que en términos concretos, para entender los conflictos actuales, tenemos que remitirnos a la historia y que esa historia que vimos de la colonización no se ha ido. Digamos que parte de eso es el resultado de malos procesos políticos de descolonización que han llevado a construir al otro de una manera, pues para mí, errada y con ciertos calificativos. Entonces creo que esa situación ha llevado a que estas situaciones emerjan, se solidifiquen y que obviamente los atropellos, a pesar de que ya vivimos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki y el holocausto judío, lastimosamente seguimos viendo. Entonces creo que para entender este tema hay que, como bien ustedes dicen, escuchar ambas partes, ambas narrativas, pero también no dejar de lado un contexto histórico que marca también los derroteros. Y de la aquí historia quisiera actual. que agregara el derecho de Palestina a ser Estado. ¿Cuál es su opinión dentro Sí, de yo la estoy de comunidad acuerdo. internacional? Soy una persona que estoy de acuerdo en que el Estado, que Palestina tiene que convertirse en un Estado. Fue una propuesta creada desde 1948 por la Organización de Naciones Unidas, pero que nunca ha sido aprobada por Israel. Y creo que parte para darle también esa responsabilidad y derechos a Palestina es necesario que se construya un Estado y que se le dé voz y voto en el escenario internacional. Y en el contexto histórico, ¿quién invadió a quién? Discúlpenme que sean 3 preguntas seguidas. Pues en este caso sería Israel que empezó a ocupar y que no solamente fue con auspicio de Gran Bretaña, sino que también durante el proceso de 76 años Israel ha ocupado otros territorios en el Líbano, en Palestina, ¿no es cierto?, en Siria. Y claramente esta acción expansionista de Israel es lo que muchas personas en esta región pues se oponen. Entonces creo que aquí, pues, si bien hay varios actores, Israel incluso está catalogado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una potencia ocupante por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el encargado de mantener la seguridad y la paz internacional. Bueno, más claro imposible. Gracias por acompañarnos en esta mañana y pues por atendernos. Manuel Alejandro Rairán Cortés, hoy conversando en esta cita de éxitos. ¿Usted quiere conocer más? @Manuel Rairán con YC. Son las 10:34 de la mañana.